At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu. At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. No las necesitas. Fue en una suntuosa finca, propiedad de Morón, en el municipio de Zarzal, donde Catalina empezó a escribir la novela de su vida con tinta rosa. Por el espacio aéreo de la ostentosa hacienda estaba sobrevolando un helicóptero que aterrizó con el anfitrión de la fiesta en el centro de una cancha de fútbol, al lado de una plaza de toros repleta de arcos asimétricos, repetidos muchas veces y pintados de blanco. Varios senderos tapizados en grama muy verde y fina rodeados de florecidos jardines servían de tapete a los invitados, muchos de los cuales ya no se sorprendían por tanto derroche. La finca tenía el tamaño de una villa olímpica o de un pueblo, y tantos escenarios deportivos como aquella. Canchas de tenis, voleibol playa, squash, racquetball, piscina olímpica e instalaciones para 3 deportes más que los dueños no entendían ni jugaban, pero al que los escoltas inventaban nuevas reglas durante sus tiempos libres. Y qué decir del baño turco, la sauna y las estatuas de tamaño natural, mirando con desprevención a los 30 invitados que hasta allí llegaron a celebrar el cumpleaños número 50 del líder del cartel más grande jamás visto. Jessica se vio a gatas para conseguir las 60 mujeres que necesitaban en la estrambótica rumba programada para durar 3 días con sus noches y en la que la lealtad de cada aliado del cartel iba a ser premiada con 2 mujeres. Media docena de botellas de un whisky conservado durante 18 años en los toneles de algunas bodegas escocesas y el derecho a exigirle a los mariachis, al trío, a la orquesta o al DJ contratados, la canción que se les viniera en gana. No importaba si al mariachi le tocaba cantar rock, al trío Transen o a la orquesta vallenatos. Cuando las mujeres llegaron en 2 buses, luego de atravesar a pie los 18 hoyos de un muy bien cuidado campo de golf, los capós, los asistentes de los capós, los hijos de algunos capós, algunos aprendices de capo y también algunos que presumían de capós como Mariño, se lanzaron a acaparar a las más lindas. El Titi se fue a la fija y se hizo a los servicios de Paola y Ximena. Vanessa se fue con Morón a pesar de que su gordura le hacía dar asco y Jessica se fue con Cardona más concentrada en ubicar a Catalina mirando por encima de los hombros de los invitados, que en lo que debía hacer para satisfacer al número 2 de la organización. Inexplicablemente, Catalina no había hecho su ingreso aún. Antes de entrar a la casa, observó con rabia algo que la hizo desaparecer por espacio de 6 minutos y medio. Cuando llegó a la playa de la piscina donde iba a tener lugar la fiesta, encontró una tarima repleta de luces y un DJ prestidigitando una consola con el cuidado que tienen los empacadores de huevos en sus canastas. 59 de las 60 mujeres contratadas ya ocupaban uno de los brazos de cada traqueto, menos el izquierdo de Cardona que seguía desocupado esperando con impaciencia a que Catalina apareciera. Cuando Jessica se la señaló, la miró de arriba a abajo, paseó sus ojos por sus piernas y por el valle de sus pequeños senos como si estuviera comprando 1 kilo de carne y le dio la orden de voltearse pintando un círculo en el aire con su dedo índice. Le miró el trasero con ansiedad y cuando ella se volteó, con una sonrisa hipócrita, se extasió con su mirada recibiendo con agrado la felicidad que proyectaba la niña, aunque ignorara que se debía a la satisfacción profunda que sentía por algo que acababa de hacer en la puerta de la finca en tan poco tiempo. De todos modos, Catalina no pasó el examen. Cardona empezó a secretearse y a reírse con uno de sus colegas mientras le miraba el pecho. La niña sentía morirse de pena haciendo el ridículo en medio de 59 mujeres tan pobres como ella, tan idiotas como ella, tan estúpidas como ella, pero con las tetas más grandes que las de ella.
Fue entonces cuando Jessica se lanzó a salvarla intercediendo ante Cardona por ella. Le dijo tantas y tan variadas mentiras que el segundo de la organización decidió cambiarla por Jessica, a quien le interesaba más mantenerse al margen del negocio para no perder su estatus de empresaria. Le dijo que ahí donde la veía, esa muchachita flaquita y sin teticas, era la que mejor tiraba de todas las 60 que habían venido. Que ninguna conocía tan bien los secretos del sexo oral como ella y que si no tenía tetas de silicona era porque a muchos pervertidos les encantaba la fantasía de estar haciendo el amor con una colegiala. Que no se iba a arrepentir y que, con toda seguridad, la iba a volver a pedir en menos de una semana. Con el beneficio de la duda, Cardona aceptó el cambio y Jessica se fue por ella, afanada porque Catalina conociera y asimilara con rapidez las mentiras que le dijo al hombre que la iba a sacar de pobre. Hermana, le dijo mientras caminaban los 15 metros que la separaban de Cardona, tiene 10 segundos para convertirse en la mujer más puta de Pereira, en el mejor polvo del mundo. El segundo más duro de todos estos hijoputas que están aquí, le está esperando para que se lo demuestre. Ruborizada y con el corazón a punto de estallar, Catalina no tuvo más remedio que convertirse, en un segundo y sin que su novio lo sospechara, en la más experimentada prostituta de toda la ciudad. Por un lado, para no hacer quedar mal a Jessica y por el otro, porque sabía, en lo más profundo de su ser, que esto sería la última oportunidad que tendría en la vida de conseguir, de una vez por todas, el dinero para su operación. Jessica le dio toda la cartilla posible para que la mentira saliera bien y con su experiencia a priori, Catalina salió a cumplir su misión. Cardona se encontraba tan encantado con los relatos que acerca de la niña le hizo Jessica, que ni siquiera esperó a que le cantaran el Happy Birthday a su jefe cuando ya le estaba metiendo a su alcoba. Muerta del miedo, Catalina empezó a cumplir, al pie de la letra, con las mentiras de Jessica. Al cabo de una larga y agitada jornada, Cardona quedó tan satisfecho, tan impresionado y tan sin aliento que se durmió mientras miraba a Catalina vestirse. Desde el baño ella lo sintió roncar con la boca abierta y se asomó para confirmar el asco que le acababa de adquirir. Hasta sintió el impulso de esculcarle un maletín que cargaba para robarle el dinero que necesitaba y salir corriendo, pero el estallido de las trompetas de los mariachis que a esa hora empezaban a cantarle a Morón las mañanitas, la intimidaron. Conspiraron, además, en su contra, su insípida inteligencia, o su miedo, pero el caso es que ella optó por ganarse la voluntad del hombre que la acababa de poseer, por cuarta vez en su vida, relegando a Albeiro a tener la posibilidad terrible de convertirse en su quinto hombre. Por eso, cuando Cardona despertó, encontró sobre su pecho la cabeza de Catalina y sobre su cabeza los dedos de una niña que lo peinaba una y mil veces con una sumisión de esclava. Cardona sentía temor de que estas cosas se mezclaran con el cariño, por lo que algún día adoptó, como ley, abandonar inmediatamente a cualquier mujer que tocara su corazón. Curiosamente, en esta ocasión se olvidó de sus propios estatutos y se dejó dar cariño sin frenos. Luego se enterneció como un niño chiquito y la abrazó. «Duérmase que yo lo cuido», le dijo ella con total dulzura, despertando en él un sentimiento inequívoco de amañamiento y quizá de cariño, que no estaba muy acostumbrado a dar a persona diferente a Lina María, su amante oficial, o a Lucy, su cuarta esposa y con la cual vivía en la actualidad. Cuando Cardona volvió a despertar, la cabeza de Catalina se encontraba metida entre sus piernas, haciéndolo retorcer de emoción. Ella estaba dispuesta a hacerle olvidar las tetas de una mujer y también a volverse indispensable en la vida de aquel hombre de modales bruscos, pero que ya había dado muestras de nobleza al confiar a ella sus sueños sin necesidad de meter el maletín bajo su almohada. Cuando Cardona escuchó un trío de cuerdas en el sector de la piscina, la tomó de la cabeza y la subió hasta su boca, agradeciéndole su esmero y manifestándole su vergüenza con Morón por no estar en la celebración de su cumpleaños. Catalina le dijo que necesitaba hablarle sobre algo muy importante, pero Cardona se excusó mientras se vestía a toda velocidad, aunque le prometió que durante la velada iban a hablar. «Son solo 5 minutos», insistió ella, y Cardona aceptó, acortando el tiempo a 1 segundo, aunque con algo de decepción. «¿Cuánto necesitas?» «¿Por qué sabe que es plata lo que necesito?» «Ay,
Mamita, yo a ustedes me las conozco como a la palma de mi mano como para no saber que lo que vos necesitas es plata, le replicó con sobradez apuntándose los botones de su camisa. 5 millones de pesos, le dijo ella arrancándole una sonrisa. ¿5 millones? Preguntó incrédulo y repitió con tono de burla. 5 millones pago yo por una modelo, mamacita. Yo ya arreglé con Jessica por 500,000 para cada una. Arréglese con ella y si le sirve bien y si no, también. Yo me voy a estar con el patrón. Catalina se puso a llorar y le dijo que 500,000 no le alcanzaban para nada, que le escuchara, que la pusiera a hacer lo que quisiera durante el tiempo que quisiera, pero que, por el amor de Dios, le prestara esa plata porque necesitaba hacerse el implante de silicona en el busto. ¿Y para qué te vas a mandar a poner tetas? Catalina, por Dios. Si vos no las necesitas. Catalina, vos no las necesitas. Con lo rico que lo haces, vos no las necesitas. Le repiqueó hasta la saciedad sembrando en ella la peor de las confusiones. Como así que después de soportar todas las penurias que pasó, después de entregarle su virginidad a 3 desconocidos, después de abortar al hijo de uno de ellos, después de vivir frustrada, después de humillarse y de grabarse por el sueño de tener los senos operados, ¿se aparecía ahora un tipo a decirle que ella no necesitaba tener las tetas grandes? Eso para ella era inaudito, no podía ser. Confundida y entendiendo la vida ahora menos que nunca, Catalina quiso comprender las palabras de Cardona, pero no pudo. Por eso se fajó en explicaciones y súplicas adicionales atacándolo con todos los recursos verbales a su alcance. Sin embargo, Cardona no estaba dispuesto a darle toda esa plata por una sola noche de amor. Hagamos una cosa, le dijo en actitud calculadora, yo te voy a prestar ese billete, pero vos ¿cómo me lo vas a pagar? ¿Ah? Como quiera, pero préstemelo, por favor, le dijo Catalina haciéndole todo tipo de promesas en tono suplicante y al parecer logró ablandarlo porque al segundo Cardona sentenció. Está bien. Te nos voy a prestar, pero con una condición, estrenas las tetas conmigo. Catalina sonrió por la obvia condición y le prometió esta vida y la otra, pero Cardona le reiteró su conclusión de antes. Ponente las teticas y lo que querrás, mijita, pero te repito que vos lo haces tan bueno que no necesitas ponerte a huevonear con eso. Por no enloquecerse sintiendo en carne viva las paradojas de la vida, Catalina prometió volver a la cama de Cardona después de que los músicos terminaran de interpretar las canciones que les pedía Morón, y así lo hizo. En la plazoleta posterior de la casa estaban parte de los invitados y el doble de mujeres escuchando boleros de los Panchos interpretados por un grupo musical compuesto por 3 hombres maduros que nunca sonreían. El de las maracas cerraba los ojos por largos periodos y solo los abría cuando le tocaba apoyar con su voz gangosa los coros de algunas canciones. El de la guitarra puntera era el más concentrado pues, a pesar de tener la misión más difícil, la cual era la de hacer hablar las cuerdas con sus dedos, jamás miraba el encordado y se paseaba a lo largo y ancho del diapasón y por entre el bosque de trastes como si los conociera desde siempre y a la perfección. El de la guitarra acompañante, que era el mismo que cantaba, mantenía la cabeza dirigida en diagonal al cielo y las arterias de su garganta se insinuaban cada vez que los tonos agudos lo exigían. Se notaba el gran esfuerzo que hacía para no desafinarse, consciente tal vez del riesgo que corría al desatar la furia de quienes lo contrataron al no dar la talla que ellos esperaban. Era como cantar con una guillotina en el cuello porque ellos les habían contado, con algo de exageración, que ante cualquier desafinación el dueño de la casa podía desenfundar su pistola y alarrarlos a tiros. Por eso cantaron como nunca antes lo habían hecho. La interpretación de cada pieza fue magistral y arrancó muchos aplausos entre los asistentes. Las mujeres que en parejas acompañaban a los invitados tampoco sonreían, al menos sinceramente. Entrada la madrugada y después de cumplir a medias con sus funciones, se notaban afligidas. Como si entendieran, por oleadas de remordimientos, que no estaban haciendo lo correcto. Que la vida era más, mucho más, que encontrar la comodidad en el sacrificio de la dignidad,
que el mundo se extendía más allá de las camas y los almacenes que frecuentaban, que sus historias no se estaban escribiendo porque en los anales universales no se registran sino las hazañas, buenas o malas, de hombres y mujeres dispuestas a cambiar el rumbo de la humanidad sin destrozar su integridad. Se notaban conscientes de solo estar pasando por la vida sin trascender. Una de ellas, por ejemplo, luchaba contra su sueño titánicamente. Sus ojos se apagaban por periodos de segundos fragmentados que ella, inmersa en sus temores, contabilizaba como minutos y al cabo de los cuales su compañera de infortunio le pegaba un codazo que la dejaba tan despierta como asustada y con el corazón a punto de infartar. Sospechaba que su cliente se podía molestar y se llenaba de pánico ante la posibilidad de perder los 500,000 pesos que ya tenía gastados en su mente y que para una prostituta de baja categoría como ella alcanzaba para algunas inversiones básicas: 50,000 para Jessica, 80,000 para la mamá, 80,000 para Nacho el peluquero, 30,000 para el masaje, 140,000 para un pantalón, 60,000 para una blusa, 10,000 para comprarle chucherías al hermanito menor, 30,000 para invitar al novio a tomar cerveza o a comer, y 20,000 para los buses. Del próximo trabajo dejaría 80,000 para los zapatos, 80,000 para cosméticos y cremas de todo tipo y para cada zona del cuerpo, 10,000 para el arreglo de uñas, 90,000 para accesorios, 30,000 para las gafas, 20,000 para un reloj y los mismos 190,000 de costos fijos para distribuir entre la madre, la proxeneta, el novio, el hermanito y los buses. Los invitados, por su parte, solo se diferenciaban de sus esclavas sexuales en dos detalles: se dormían en sus sillas sin pedir permiso y no daban cabida en sus mentes a remordimientos de ninguna especie. Para ellos lo que hacían estaba bien hecho, no le estaban robando a ningún rico, no estaban infringiendo las leyes de un país justo. Por el contrario, albergaban sentimientos mesiánicos en lo que hacían por el hecho de regalarle a un pobre para una fórmula médica, para un mercado o por el gran número de empleos que generaban sus múltiples inversiones y sus grandes extensiones de tierra. Pero la verdad es que solo hacían obras de caridad para lavar sus conciencias y generaban empleo para aumentar y lavar sus capitales. El resto de la fiesta estaba compuesta por los escoltas, los tres grandes capós, los músicos de la famosa orquesta, el mariachi, el DJ y los meseros. En ellos no había nada particular. Los músicos se burlaban en secreto y en corrillos de los colegas que estaban al bate. Los meseros se esmeraban por atender mejor a los hombres y los escoltas se mantenían en alerta para aprovechar el momento en que alguno de sus jefes se fundiera para pescar algún favor sexual de sus compañeras de ocasión. A las 4:30 de la mañana y muy entusiasmada por la promesa de Cardona, Catalina volvió a su cama con total intensidad y hasta muy entrada la mañana cuando Jessica la despertó para decirle que el bus estaba a punto de arrancar, que si se quedaba o se iba. Cardona respondió por ella: se queda. Más tarde la mando a llevar. Jessica sonrió feliz por el cambio de suerte de su pequeña amiga y se marchó gritándole a Cardona que se diera cuenta que ella nunca le decía mentiras. Minutos más tarde a Cardona le comunicaron que uno de los escoltas de Mariño, un hombre de apellido Benítez, conocido con el alias de Caballo, acababa de sufrir un accidente mortal. La venganza de la flor. 6 minutos y medio gastó Catalina gestando su venganza. Al bajarse del bus que la llevó junto con las otras 59 niñas hasta la finca de Morón, observó que entre los numerosos escoltas se encontraban Caballo y los dos hombres que abusaron de ella. Uno de ellos, de nombre Orlando Correa, se acercó a ella con total desfachatez y le preguntó que si se acordaba de él. Disimulando su odio y pensando en el desquite, Catalina le dijo que no. Orlando, desesperado por repetir su faena con Catalina, reforzó su memoria mencionándole el suceso de la caballeriza de la finca de Mariño, sin pensar que esa noche engendró un odio visceral en la inofensiva niña que tarde o temprano iba a terminar destruyéndolo. Catalina sonrió con hipocresía y le dijo que ahora sí lo recordaba y le preguntó por Caballo y su otro amigo. Orlando le dijo que estaban jugando cartas y aprovechó el momento para decirle que la pensaba a menudo. Gestando con habilidad mental su venganza,
Catalina le siguió el juego y le aseguró que de los tres él era también el que más recordaba, pero empezó a sembrar la cizaña contándole que Caballo le tenía prohibido hablarle. Orlando se extrañó porque Javier les repetía a cada rato que ella estaba perdida. Pero Catalina seguía calculando su venganza y le dijo que eso era falso porque, en innumerables ocasiones, ella le pidió su teléfono a Caballo y le aseguró que éste se rehusaba a entregárselo, la última ocasión con un argumento que a ella le parecía bajo y mentiroso. Orlando se interesó con rabia y le preguntó que cuándo. Catalina le dijo que Caballo vivía contándole a todo el mundo que él era marica y bisexual y que le gustaban por igual las mujeres y los hombres. Orlando enfureció y sintió, en igual proporción, vergüenza, ira y deseos infinitos de matarla. En completa actuación, Catalina le dijo que no se ofuscara porque el destino ya los había puesto de nuevo en el camino y que ella no pensaba dejarlo después de haberlo buscado y anhelado durante tanto tiempo y que no creía en las calumnias de Caballo, que para ella no eran más que acusaciones envidiosas lanzadas por un hombre celoso. Orlando le dijo a Catalina que lo iba a matar, pero Catalina arremetió contra él por pensar de esa manera, buscando la forma de llevarlo a ese punto, pero con sus manos limpias. Le dijo que Caballo sí merecía la muerte por mentiroso, pero lo instó a ensayar otras fórmulas de venganza porque un castigo sí tenía merecido por haberlo separado a punta de mentiras. Orlando no lo podía creer pues, si bien Catalina no era la mujer más apetecida por los narcos, para una escolta común y corriente como él, ella venía a ser lo que un collar de perlas al pescuezo de un perro. Catalina era una niña muy bella. Sus facciones eran finas y su cabello extenso, negro y lacio servía de marco a un rostro casi perfecto e impecable del que se destacaban su nariz recta y pequeña, sus labios carnosos y sus ojos negros. Cuando sonreía con esa dentadura perfectamente alineada, completa y blanca, los hombres sucumbían y las mujeres morían de envidia. Sus manos eran finas y sus dedos largos y delgados. Su cuerpo, cultivado madrugada a madrugada en las calles de Pereira a punta de trotadas interminables, podía ser uno de los mejores y más saludables de mujer alguna, aunque siempre pasaba desapercibida por su ausencia de senos. Cuando quería, era una niña bien hablada y cualquier hombre pobre y decente se hubiera sentido halagado por la vida al tenerla a su lado. Por eso Orlando se entusiasmó al máximo y le pidió a Catalina que le permitiera matarla. Catalina aceptó gustosa, pero demostrando algún grado de confusión y su engañado prometido le juró que, en la madrugada, cuando todos estuvieran durmiendo, lo iba a asesinar. Ella pidió perdón a Dios por aceptar la muerte del pobre Javier, pero le dijo que hacerlo era necesario para la felicidad de los dos. Como un estúpido, enamorado, ilusionado y enfurecido por la calumnia que su compañero le había levantado, Orlando esperó la madrugada. Se paró al lado del Caballo y lo invitó a fumar marihuana. Caballo sabía que el olor de la marihuana era odiado por los patrones y le propuso hacerlo en algún lugar retirado de la finca. Orlando, quien lo indujo hasta esa propuesta, aceptó complacido y ambos se fueron a las caballerizas. Cuando Caballo estaba prendiendo su cigarrillo de marihuana de frente a la pared, para evitar que el viento le apagara la candela, Orlando le propinó, a mansalva, un par de puñaladas en la espalda que le atravesaron el pulmón y alcanzaron a tocar el corazón. Caballo cayó de bruces sin saber lo que sucedía y trató de decirle algo a su homicida, pero este le puso la suela de su zapato en la boca y lo rastrilló varias veces y con fuerza como apagando un cigarrillo, tal y como lo hizo Caballo con miles de colillas en su vida. En pocos segundos la historia de Caballo llegó a su fin. «Más marica será usted», le dijo Orlando con rabia y se fue corriendo hacia el área de garajes donde sus demás compañeros seguían jugando cartas y dominó a esa hora. Por eso, cuando a Cardona le contaron que un escolta estaba muerto dentro de una de las caballerizas de la finca de Morón, este solo atinó a ordenar, convencido de la imposibilidad de encontrar al asesino entre tal cantidad de sicarios, que desaparecieran su cadáver, lo quemaran, lo mutilaran y lanzaran sus restos en los diferentes ríos y canales de aguas negras que recorría en la zona. 6 minutos y medio después de haberle arrancado la promesa de matar a Caballo y de pedirle su número telefónico a Orlando,
Catalina volvió al lugar donde los 30 amigos de Morón se repartían como baratijas a las 60 niñas conseguidas por Jessica. Fue la última en llegar, pero fue a la que mejor le funcionaron las cosas, pues no solo consiguió la promesa de los 5 millones de pesos de boca de Cardona, sino que de paso eliminó al hombre a quien más odiaba en la vida. Cuando los hombres de Cardona se fueron a cumplir la orden de desaparecer en pedazos el cadáver de Caballo, Catalina no sintió remordimiento alguno y se empezó a asustar de sí mismo observando por la ventana el corre-corre de quienes trataban de desaparecer el cuerpo del padre de su primer y malogrado hijo. Sabía que estaba empezando a convertirse en una mujer dura, insensible y sin escrúpulos, y le pidió perdón a Dios por eso al tiempo que le exigía fuerzas para que le ayudara a vengarse de los otros 2 hombres. Ella no sabía que era una incoherencia ni le importaba saberlo. Cuando salieron de la finca, 2 días después, Cardona envió a uno de sus conductores y a uno de sus guardaespaldas para que llevaran a Catalina hasta un centro comercial a comprar lo que a ella se le antojara y la llevaran luego a su casa. Quedaron en que ella iba al día siguiente a la clínica de un doctor Alberto Bermejo a averiguar todo lo concerniente a su cirugía, y que cuando supiera bien el precio, iría hasta el apartamento del narcotraficante por el dinero. Cardona la vio alejarse y sintió nostalgia, pero muy pronto se negó con machismo y orgullo esa verdad y volvió a su cama, envuelto en una toalla y pidiendo a gritos una cerveza para el guayabo. En el centro comercial, Catalina se tomó bien a pecho la orden de Cardona y compró de todo: toallas higiénicas y protectores para 6 meses, una docena de blusas de distintas marcas y colores, media docena de pantalones, 4 pares de zapatos, 2 cinturones, 2 relojes, 3 perfumes, un par de chaquetas para tierra fría, aunque jamás había estado en ese clima, un muñeco de peluche con forma de dinosaurio y un par de discos compactos de Darío Gómez para contentar al pobre Albeiro que nada dichoso de la vida debería estar. Una cachucha y otro disco de Metallica para su hermano, una vajilla y un par de vestidos para su mamá y un detalle para Jessica en agradecimiento por haber luchado tanto y contra la corriente por hacer realidad el sueño que ahora acariciaba entre sus manos. En total fueron 8 horas las que tuvieron que soportar los escoltas de Cardona esperando a que Catalina comprara todo lo que se le antojara. Cada hora la ya menos ingenua mujercita preguntaba a los escoltas si quedaba dinero y ellos asentían con rabia recordando que cuando Cardona decía lo que ella quiera ellos tenían que comprarle a la niña lo que ella quisiera. Al llegar a su casa Catalina encontró a Albeiro llorando, a doña Gilda demacrada y a su hermano enfurecido. Algunos habitantes de la cuadra, más chismosos, aparentaban estar solidarizados con la desaparición de Catalina e inventaban la manera de entrar a la casa para averiguar lo que estaba pasando, por lo que no escatimaban esfuerzos en llegar con ollas humeantes repletas de tinto o agua de toronjil en su interior, para calmar los nervios de los desesperados vecinos. La verdad es que la preocupación de todos era inmensa, pues no sabían nada de Catalina desde hacía 3 días y por sus cabezas rondaba la posibilidad de todo tipo de tragedias. Desde el presentimiento que tuvo Albeiro de que a la niña de sus ojos la tenía secuestrada uno de esos asesinos en serie que se paraban a la salida de los colegios y que en Pereira no era difícil de conseguir, hasta la seguridad misteriosa que tenía doña Gilda de que a su hija la había atropellado un taxi. Cuando Catalina se apareció, sonriente, en el antejardín de la casa, llena de paquetes y con una sonrisa ingenua, doña Gilda y Bayrón ya salían para la morgue a buscar sus restos en una de las bandejas de los congeladores de ese terrible lugar. Como las explicaciones de Catalina fueron tan vagas y se limitó solo a decir que estaba más bien que nunca, Albeiro le pegó una cachetada y la terminó. Doña Gilda la encendió a correa y la echó de la casa y su hermano Bayrón la puteó hasta el amanecer.